Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bendición nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor, esperando que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mi vida y sea usándome para la gloria de Él. Así que les invito a que me puedan acompañar a orar al Señor y pedir que ese sea lo que en esta hora se haga. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, agradecemos tu presencia sobre nosotros. Creemos fielmente en tu palabra y en lo que hace en nuestras vidas. Por eso rogamos a ti, mi Dios, que en esta hora mi vida sea solo instrumento del transporte, Señor mío, para que el Espíritu Santo pueda hablar y dar entendimiento a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor mío, para el crecimiento correcto y eficaz del pueblo de Dios. Señor, gracias por la bendición de poder ser usado por ti. Gracias por tu misericordia y por tu inmenso amor por mi vida y por la de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Quiero compartirle una palabra antes, recordar siempre lo que el Señor ha venido hablando para poder ir enlazando lo que el Señor está hablando en estos tiempos. Estuvimos compartiendo hace 2 semanas acerca de lo que Pablo experimentaba en el libro de Corintios al declarar con su boca que él se gozaba más bien en las debilidades, en los problemas, en las tribulaciones, en la angustia, en las persecuciones. Y él daba a entender que él se gozaba en eso porque él entendía que cuando pasaba eso, cuando venía la debilidad a él, significaba que el poder de Cristo era depositado sobre la vida de él. Por ende, por eso él decía que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo daba a entender Pablo en este estudio del libro de Corintios que tuvimos hace un par de semanas atrás. Y por ende tenemos que estar tranquilos si estamos débiles. ¿Por qué? Porque significa que somos fuertes, porque es Cristo el que reposa sobre nosotros y nos permite y nos ayuda a enfrentar las diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque no es con nuestras fuerzas, sino con las del Señor. Y así también compartíamos la palabra el domingo pasado, justamente sobre esto, de que no es con nuestras fuerzas, sino con las del Señor. Y Él pelea nuestras batallas. Pero sí dábamos a conocer ciertos aspectos, ciertas cosas que nosotros teníamos que entender y que eran muy importantes para que esto se pudiera cumplir. Una de ellas era de que nosotros tenemos que dejar que Él sea el que nos conduzca, Él sea el que nos mueva, el que nos dirija, Él sea el que decida dónde movernos y cuándo movernos. Y lo hacíamos a través del libro de Nehemías en el capítulo 4, por cierto vamos a seguir estudiando el libro de Nehemías un par de semanas para ir entendiendo lo que el Señor va hablando en nuestras vidas. Y también hablábamos de que era muy importante movernos donde el Señor dijera, movernos en el tiempo del Señor, porque los tiempos del Señor son diferentes a los nuestros, así es su palabra. Entonces era muy importante no moverse antes, no precipitarse, ni tampoco moverse después del tiempo del Señor. Por eso era muy importante esos 2 puntos y además de esos 2 puntos también muy importante nos enseñaba a través del libro de Nehemías que es muy importante comenzar, o mejor digamos, dejar de escuchar al hombre, dejar de escuchar a las personas, a la gente, a la sociedad en sí y comenzar a escuchar a Dios y obedecerles y someterse al Señor y a lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Entonces era súper importante poder entender esto. Pero ahora viene lo que el Señor quiere hacer en este nuevo año para cada uno de nosotros. Y es una parte que nos corresponde a nosotros. Si bien es cierto, nosotros leíamos de que el Señor peleaba nuestra batalla, pero había algo que hacían los hombres y las mujeres del Señor para poder lograr esto, para poder conseguir esto. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Por ende, les invito a que me acompañen al libro de Nehemías. Vamos a compartir
esta palabra, vamos a partir desde el libro, del capítulo 1 de Nehemías. Vamos a leer los 11 versículos que tiene este libro, este capítulo mejor digamos, para poder dar a entender lo que el Señor quiere hablar en esta hora. Nehemías capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Nehemías, hombre del Señor, decía el último versículo que leíamos, que decía yo sirvo de copero al rey. El trabajo de Nehemías en este tiempo era, trabajaba en el reinado, en la realeza, en la fortaleza, con el rey, era el copero del rey. Un trabajo muy honroso, pero también muy peligroso, ya que no solamente servía al rey la bebida y la comida, sino que también era el encargado de verificar que ninguna de estas cosas vinieran con algún tipo de veneno que quisiera matar al rey. Entonces, un trabajo muy riesgoso, pero también tenía muchos beneficios. Pero destacar algo importante, y es que en este contexto de la historia, Nehemías se entera de esta difícil situación. Y el sentir de Nehemías es un sentir de alguien sensible a la necesidad, en especial cuando es a su pueblo. Dice el verso 4, dice que cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Un dolor, una tristeza, un pesar. La Biblia dice que en estos tiempos el amor de muchos se va a ir enfriando. El amor de muchos ya va a ser sin sentimientos. A nadie le va a importar lo que le pasa al otro. Y estos son los tiempos que se viven. Pero sí hay remanentes, sí hay gente, hombres y mujeres del Señor, que Dios toca sus corazones y los llama en su tiempo. Nehemías llevaba años trabajando ahí. Era parte de ellos ya. Probablemente había nacido ahí, porque estaban en cautiverio. Pero Nehemías, cuando se entera de esta situación, dice que lloró amargamente. Nehemías tenía un corazón sensible a Dios y un corazón sensible a la necesidad.
Insisto, más aún cuando se trataba de la situación de su pueblo. Y les digo esto porque Nehemías estaba en una posición privilegiada. Nehemías era el copero del rey. Por ende, estaba allí en una posición realmente importante en donde tenía todos los privilegios. Podía comer y podía beber lo que él quisiera. Tenía comodidades al máximo. Pero Nehemías siente esto, un llamado de parte del Señor, y dice que lloró amargamente por esta situación. Y él decide, aún en su comodidad, decide salir de su comodidad para pasar a una incomodidad, para ir y reconstruir los muros que estaban destruidos, como era la información que le habían traído. Nehemías deja su comodidad para pasar a una incomodidad. Y eso es lo que el Señor justamente quiere ahora. Y el Señor necesita que en este tiempo nosotros, primero que nada, podamos ser sensibles a la situación, sensibles al oído del Señor, sensibles a lo que el Señor está hablando. Y poder entender esto y salir de nuestras comodidades, salir de nuestros privilegios, de nuestras garantías que tenemos en nuestros lugares, en nuestras casas, en las situaciones en lo que esté, salir de eso y comenzar a hacer lo que hizo Nehemías. Nehemías, cuando algo pasa, cuando algo sucede, nosotros, los hijos del Señor, los que hemos sido llamados por el Señor, necesitamos atender a esta necesidad. ¿Y de qué manera? Veamos los versos 4 y 5. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardas sus mandamientos. Dice que oró y ayunó por largos días, a pesar de que él tenía la facilidad de abrir donde fuera y comer lo que quisiera. Él decidió apartarse de todo eso, salir de eso. Logró entender el llamado del Señor y dejó todo eso para buscar del Señor, para buscar de lo que el Señor quiere. Y es aquí donde el Señor va hablando a nuestras vidas. Mire lo que dice el verso 6. Esté ahora atento tu oído, Señor, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Cuándo están atentos los oídos del Señor? ¿Cuándo están atentos los ojos del Señor? ¿Qué dice aquí? Cuando oigas mi oración. Cuando oigas mi oración, la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y noche. Día y noche, ¿qué quiere decir eso en resumen? Todos los días, todo el día clamando por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, los que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esa es la oración que busca el Señor. Esa es nuestra incomodidad. Nuestra comodidad es estar tranquilos en nuestras casas, viendo una televisión, viendo un programa, viendo, no sé, un montón de cosas. Pero salir de ahí nos cuesta porque estamos cómodos. Salir de esa situación y ponernos a buscar del Señor nos cuesta. Pero el Señor dice, en esta palabra del libro de Nehemías, dice que de día y de noche buscaba al Señor de oración porque sabía que el Señor podía oír y escuchar y mirar la oración de Nehemías. Y eso es lo que el Señor quiere. Mire, Romanos capítulo 12, versos 12 y 13, 11 y 12, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué
que significa constantes, sin parar, sin cesar. La Biblia nos hace mención de una parábola que seguramente es muy conocida para todos nosotros, que es la parábola de la viuda y el juez injusto, que está en el libro de Lucas capítulo 18. Y es interesante cómo comienza esta parábola en el verso 1. Si lo tiene Lucas 18, el verso 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús lo toma como una necesidad. ¿Cuáles son sus necesidades, hermano? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué necesidad? Algo importante, algo absolutamente necesario. Y Jesús lo hace mención aquí, dice sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. ¿Qué quiere decir de desmayar? De no flaquear, de no bajar los brazos, de no dejar de orar, no dejar de insistir. Así como lo explica después a través de esta parábola. Dice, después el verso 2 dice: diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda de la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Eso es lo que el Señor busca. Eso es lo que el Señor desea. Esa es nuestra parte. Queremos que el Señor pelee nuestras batallas. Queremos que el Señor lo haga. Ok, obedezcamos al Señor. Sometámonos a Él. Pero busquémonos y anhelémonos en oración de día y de noche, sin desmayar, porque es una necesidad. Sin desmayar, sin dejar de perseverar como este juez injusto y esta viuda. La viuda le insistía, le insistía. No sé si le ha pasado quizás que le han llamado de alguna compañía o de alguna situación y le tenemos esta oferta y usted le corta y al otro día te vuelven a llamar. Y si tú le dices: si llame mañana, te llama mañana, te insiste, te insiste, te insiste. Así mismo de insistente tiene que ser el pueblo del Señor, los hijos del Señor, en la oración. De esa misma manera, nosotros tenemos que buscar al Señor. Y es interesante este punto también. Nehemías, antes de ir donde el rey, antes de presentarse ante el rey para contarle esta situación, antes de ir y ver lo que le habían contado sus amigos, su hermano, de que los muros habían sido destruidos, antes de ir para allá y mirar, Nehemías dijo: no, antes de hacer todo eso, lo primero que tengo que hacer es doblar mis rodillas, confesar mis pecados, pedir perdón por mis pecados, humillarme delante del Señor y buscar del Señor respuesta y dirección. Después vamos a seguir estudiando el libro de Nehemías, algunas partes, y vamos a darnos cuenta de que antes de presentarse ante el rey, Nehemías se presentó ante el Señor de señores para escuchar respuesta, escuchar lo que el Señor le dijera. Qué importante es, hermano, qué importante. El Salmo 127, verso 1, dice así: si Jehová no edificare, en vano trabaja el hombre. Si el Señor no es el que está trabajando, en vano vamos a trabajar. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué es importante la oración? ¿Por qué es importante el ayuno? Estamos cómodos. Nos cuesta ayunar. Por eso les decía yo, el ayunar a veces es una incomodidad. Más allá de que uno pueda decir: no, es que yo no puedo porque tengo esto, tengo hasta aquí. No, hermano.
El ayuno no es solamente abstenerse de alimentos, va mucho más allá. Pero es que estamos cómodos, muy cómodos. Pero el Señor quiere hacernos entender la importancia de orar, de ayunar, de buscar del Señor, de buscar de su palabra, de guardar su palabra, de escudriñar en su palabra, de buscar presencia del Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante? El Señor decía en su palabra, si Jehová no edificar, en vano trabaja el hombre. El año 2020 el Señor habló a cada uno de nosotros acerca de la importancia que es de que nosotros podamos hacer raíces en Cristo. Cristo es nuestro fundamento principal, ahí está la esencia de nuestra vida, sobre Él crecemos, sobre la vid verdadera. Él es la puerta angosta, la puerta estrecha, el camino delgado. Él nos enseñó eso, importante, arraíguense a mí y de ahí crezcan. Por eso Pablo decía en la carta que también estudiamos en el año 2020, cada uno de ustedes haga raíces en Cristo, pero después mire cada uno como sobreedifica. Y este año, 2021, el Señor, después de habernos hecho entender esto, nos hizo romper, nos hizo quebrar, nos hizo despedazar con todo lo que nosotros habíamos hecho crecer en nosotros, que no ayudaba en nada. Por eso nos hizo vasijas nuevas, nos hizo odres nuevos para crecer de nuevo. Pero ahora es tiempo de sobreedificar, de comenzar a crecer, de comenzar a comer alimentos más sólidos. ¿Y cómo vamos a sobreedificar? ¿Cómo vamos a sobreedificar? ¿Cómo vamos a comenzar a crecer? Y esta palabra, que está en el libro de Nehemías, habla de la reconstrucción de las murallas. ¿Y por qué era tan importante las murallas en la tierra, en el pueblo? Porque las murallas, los muros, los protegían de los enemigos. Era muy importante. Es como que usted tiene una casa sin pared. Era fundamental poder hacer y crecer los muros. Por eso era de mucha urgencia hacerlo. Y después lo vamos a seguir estudiando. Pero eso era fundamental de este libro, de este pasaje. Reedificar, volver a construir los muros. Pero esta vez muros sólidos, que impidiera que el enemigo pudiera entrarle fácilmente. Eso es justamente lo que el Señor quiere ahora. Usted tiene promesas del Señor sobre su vida. Hay una palabra que el Señor entregó en su corazón y es que está ahí. Bueno, el diablo quiere robársela. El diablo quiere robarle la bendición. Quiere hacerle olvidar de eso. Quiere hacerle creer de que eso no va a ser así. ¿Y cómo lo va a hacer? Intentando entrar, intentando meterse en su vida, en su corazón, en su mente. Pero para que eso no pase, es tiempo de reedificar muros para que el diablo no pueda entrar. ¿Y cuáles son esos muros, iglesia? La oración constante, de día y de noche, el ayuno, la búsqueda del Señor, el estudio de su palabra, el escudriñarla, el vivirla. Esos son los muros. Esos son los muros que van a rodear su casa, su corazón. Ahí está el Señor. Y el diablo va a querer meterse de alguna forma para hacerle robar la promesa que el Señor ha entregado a su vida. Es tiempo de sobreedificar. Pero antes de crecer, reafirmemos, reconstruyamos los muros.
que son nuestra oración, su oración diaria, su devocional, su lectura de palabra, su escudriñar de la palabra, su tiempo en ayuno, tan importante, tan necesario en el pueblo del Señor, que insisto, es mucho más allá de abstenerse de comida, hermano, mucho más allá. Que el Señor nos ayude, amén. Vamos a continuar estudiando el libro de Nehemías porque hay mucho que queremos que el Señor nos ayude a entender esta parte. Queremos sobreedificar ahora, queremos ir creciendo, pero que tenemos que hacerlo correctamente, a través de lo que su palabra nos enseña, nos dirige a través del Espíritu Santo. Le invito a orar, iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por seguir hablando en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia sobre nosotros. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por enseñarnos a hacer las cosas bien, correctamente. Gracias por guiarnos y gracias, Señor, porque nos ha dado una clave importantísima. Señor, porque a veces nos cuesta tanto orar. Es porque el diablo sabe que esa es el arma más poderosa que tenemos, es el muro que el diablo no puede pasar. Por eso es que él siempre pone oposición cuando uno quiere orar, cuando uno quiere ayunar, cuando uno quiere leer la palabra. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos espirituales y enseñarnos esta importancia, nuestras armas, nuestros escudos. Señor, tú peleas la batalla por nosotros. Estamos convencidos de que así es. Pero necesitamos fortalecernos y hacer muros sólidos a través de estas armas que tú nos dejaste, Señor. Gracias, mi Dios. Muchas gracias. Sigue hablando nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir compartiendo estudio del libro de Nehemías para que podamos sobreedificar de manera correcta y podamos ser bendecidos y podamos encontrar la forma, por supuesto, siempre de querer agradar al Señor y de poder seguir sirviéndole a Él en su obra. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana bendecida en el Señor. Un abrazo a cada uno de ustedes y a sus familias. Bendiciones.